Pues muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el presidente de Correval, una de las firmas de bolsa más grandes que hay en el país. Se trata de Diego Jiménez. Doctor Diego Jiménez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por haber venido aquí a los estudios desde Caracol a esta invitación, y aprovecho que está acá para preguntarle por el tema del momento. Todo el mundo está hablando del anuncio que hizo el Banco de la República de salir a comprar de ahora en adelante 20 millones de dólares diarios durante este semestre, los 4 meses que quedan, para tratar un poco de frenar la caída del dólar, cosa que parece podría funcionar a juzgar al menos por lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Usted qué cree? ¿Eso sí va a servir para contener la caída de la divisa? A ver, Paola, yo creo que la situación de la expectativa del dólar durante un mediano plazo va mucho más allá a una intervención puntual del Banco de la República, aunque aquí han anunciado unas medidas para los próximos meses. Creo que lo importante es poder mirar más a fondo qué es lo que está pasando y qué es lo que está causando estos niveles de reevaluación o niveles bajos del precio del dólar. Y yo creo, y ya le explico por qué razones pensamos que son medidas temporales. Pañitos de agua tibia. Paños de agua tibia, exactamente. Por un lado, ¿qué existe? El gobierno tiene unos dólares en el exterior, producto de endeudamientos que hizo en años anteriores, que tiene que monetizar, tiene que traer para inyectarlos en la economía, para poder atender gran parte de sus compromisos y necesidades de funcionamiento y de financiamiento. Eso, de hecho, son cifras importantes y genera claramente una presión grande de oferta de dólares para el mercado. Ya los ha estado trayendo, ¿no? Los ha estado trayendo y los seguirá trayendo. Por otro lado, hay empresas importantes, proyectos importantes en la parte de infraestructura, en la parte de ampliación, sobre todo de proyectos en el tema de hidrocarburos, petróleo, que se están endeudando afuera, aprovechando igualmente los niveles de tasa de interés que son bajos, y entonces ahí también hay una presión importante para que el dólar no suba. En ese nivel, las expectativas del país, el mismo gobierno lo presenta, que estamos hablando de niveles de 11, 12 mil millones de dólares frente a lo que fue el año pasado de 9 mil. Por otro lado, el repunte o el cambio de tendencia que venía a la baja de las remesas de los colombianos, de los que viven en el exterior hacia acá, puede haber posibilidades de que cambie esa tendencia y vuelva y se reactive un poco, a la luz de que haya una mejoría en las economías donde están los colombianos que generan esos dólares, principalmente Estados Unidos, porque el tema de España, pues como todos lo sabemos, es un poco mucho más complejo. Luego, en resumidas cuentas, y en los análisis económicos que nosotros hemos hecho, seguimos creyendo que el dólar en el mediano plazo debe mantenerse en los niveles que se están transando hoy en día, o sea, niveles de 1950, 1980 pesos. Y lo que sucede es que este tipo de anuncios, quienes terminan básicamente ganando es la gente que le apuesta al riesgo con un poco de especulación, porque sabe que una medida de estas, pues lo que genera es una reacción, pero que si los fundamentales del mercado pues no cambian, entonces va a volver a unos niveles más bajos, y ahí hay una oportunidad, es para que ganen dinero los expertos en el dólar, pero no realmente para generar una subida consistente y a mediano plazo para el sector real, como son para las empresas exportadoras. Pero a propósito del segundo punto que toca usted, de la gran afluencia de capital que está llegando al país, mayoritariamente a sectores como el de minas, como el petrolero, usted lo decía, 12 mil millones de dólares este año versus 9 mil del año pasado, ¿cree que
nos podemos estar enfrentando a lo que llaman algunos una enfermedad holandesa, que es precisamente producto de todas estas divisas que llegan a estos sectores y que terminan erosionando el empleo en algunos sectores exportadores. Ahora, yo creo que el país pues está viviendo una situación, digamos, interesante en el sentido que si bien hemos tenido una disminución del crecimiento económico, en otras palabras, se ha vivido una crisis, el futuro es bueno. O sea, uno mira hacia adelante, los inversionistas del exterior siguen creyendo en Colombia, siguen viendo unas oportunidades muy grandes. Tenemos un tema importante que es un país dentro de la región con un número de habitantes interesante, con un número de esos habitantes con las posibilidades de seguir creciendo desde el punto de vista económico. Entonces vamos a estar sujetos o expuestos, a esa recepción de divisas. Creo que lo importante es poder desarrollar un modelo en que eso sea positivo. Lo que, en otras palabras, a veces resulta contradictorio es que algo en el cual uno es bueno, y en este caso el país es bueno, o sea malo que uno sea bueno. Eso es una paradoja, ¿no es cierto? Y creo que lo interesante es cómo, con otra serie de políticas, claramente el tema de la informalidad en el empleo y los niveles de desempleo que se están viviendo son una alarma muy grande, y es un proceso que no se corrige de la noche a la mañana, porque obvio que una industria, un sector como el de minería, el de hidrocarburos, tienen muy poca intensidad en mano de obra medido frente a los grandes montos de inversión. Pero Colombia tiene un potencial muy grande en otra serie de sectores, como se ha analizado en muchísimas ocasiones, como el mismo tema del turismo, donde hay posibilidades de desarrollarlo y además generar unos niveles de empleo bien interesantes. Pero para eso se requiere años y sobre todo ser coherente durante todos esos años. Decíamos hace un momento que pues esta compra por parte del Banco de la República de 20 millones de dólares diarios son pañitos de agua tibia, es una medida temporal. Sí. Por eso mismo parece que el gobierno está trabajando en lo que se conoce también como una regla fiscal, para aguantarnos la tentación de gastarnos los dólares y dejarlos afuera, ahorrarlos afuera, estilo lo que ha hecho Chile. ¿Eso sí puede servir definitivamente para cambiar la tendencia del dólar en Colombia, cuando esté lista la famosa regla fiscal? Pues digamos que esa regla fiscal es válida y de hecho pues las cosas a las fuerzas se pueden lograr, pero creo que tal vez de los problemas más graves y que realmente no se abordaron y no se resolvieron durante estos años ha sido el tema del déficit fiscal. Yo creo que el gobierno, habiendo hecho muchas cosas buenas, habiendo avanzado en muchos frentes, realmente la estructura de las finanzas públicas no han tenido una mejoría importante. Luego, puede ser una ayuda, pero finalmente, si es a la fuerza, pues algunos otros sectores o algunos otros frentes van a sufrir, porque hoy en día, pues, el dinero, los recursos que está gastando el gobierno están para unos gastos de funcionamiento muy grandes y unos gastos o un nivel de inversiones relativamente pequeño. Si no se ataca de verdad un cambio en la estructura de funcionamiento del Estado,